Bienvenidos nuevamente a este canal. Como recordarán de videos anteriores, estamos en la ciudad de La Plata. Vinimos a visitar la catedral, su museo, y hoy es el turno del cementerio de La Plata, uno de los cementerios masones más grandes de Latinoamérica. Este video es especial porque estaremos tomando imágenes en un cementerio donde recientemente hubo un gran escándalo de corrupción, por lo que tendremos que tener extremo cuidado para no tener problemas. Encontraron en 4 depósitos ubicados en distintos lugares de este cementerio más de 500 cuerpos. Aún no se sabe qué fue lo que sucedió aquí. Trascendió la noticia que la nueva administración del cementerio descubrió 500 cadáveres sin identificar tirados en un depósito. Y esto llevó a que extremaran las medidas para que nadie más grabe videos en este cementerio. Obviamente nosotros igual haremos el video y tal vez van a notar que la cámara no tenga una posición óptima y se mueva un poco, pero iremos viendo cómo viene la mano para corregir eso. Más allá de los daños estructurales por el paso del tiempo, parece ser un lugar limpio y ordenado. Aquí vemos la vieja máquina elevadora que se usa para subir las urnas a los nichos. Estimo que debe tener más de 100 años, debe datar de la construcción del cementerio. Estas son las salas velatorias públicas que parecen estar en bastante buen estado, aunque están cerradas con una cadena. No vemos a nadie en la administración del cementerio. Esta es la nave principal donde debería funcionar la entrada principal del cementerio, que hoy está cerrada. Nosotros ingresamos por la esquina. Desde afuera parecería que todo ha sido restaurado y pintado, pero no es ni más ni menos que maquillaje, porque como verán, por dentro está todo despintado, descascarado y en muy malas condiciones, ¿sí? Lo que han hecho es pintar las columnas de afuera e impedir el paso por la entrada principal para que la gente que pasa por la calle piense que el cementerio ha sido restaurado. Miren lo que es el techo, miren lo que son las arcadas. Yo entiendo, tiene más de 130 años, pero esto no tiene mantenimiento hace 50 por lo menos. El techo lo mismo, pintaron solamente la parte que se ve y lo de adentro está como está. Estamos en otoño, por eso el piso está de esta manera y por eso ayuda bastante a que la imagen del cementerio sea más agradable, porque no se ve si hay veredas rotas o algo en el suelo que no debe estar ahí. Las placas de bronce parecen estar mantenidas en la mayoría de las bóvedas. Faltan muy pocas placas, no estamos viendo bóvedas abiertas. A simple vista este cementerio está bien, más allá de lo que les comenté al principio. Las bóvedas de este cementerio, la mayoría, tienen más de 100 años. Hay muy pocas bóvedas nuevas. Hay construcciones que realmente no sabemos qué son, si son una bóveda o son un monumento o qué son, porque no tienen inscripciones, pero son muy bonitas. Lo mismo que los parques intermedios, cada determinada cantidad de bóvedas. Este es el panteón de la sociedad italiana que, como siempre les digo en todos los cementerios, es imponente, está cuidado y está impecable. Vamos a encontrar bóvedas de muchos tipos, de muchos formatos, inclusive muy excéntricas algunas, pero desgraciadamente no tenemos mucha información de algunas, por lo que simplemente nos tendremos que conformar con admirarlas. Como les decía antes, hay bóvedas que están abandonadas, pero no están vandalizadas. En líneas generales el cementerio está en buena forma, al menos esta parte de bóvedas. En esta parte del cementerio empiezan a perder uniformidad, el estilo de construcción de las bóvedas, y se empiezan a mezclar estilos de mediados de los años 50, 1950, con bóvedas más viejas, con vitró, con la parte frontal del edificio que tiene casi 130 años, con otras un poco más modernas. También empezamos a ver el iconito que nos marca masonería, como este sol alado que tenemos en esta bóveda, pero les voy a dejar esa sorpresa para mucho más adelante. Tenemos algo que les va a encantar.
Como les decía, los estilos empiezan a ser más variados. Acá hay una con una puerta blindex, parece una sucursal del Banco Nación. Y aquí tenemos un ejemplo muy simple de una bóveda masónica que tiene en su frente columnas, tiene antorchas que significan la iluminación según los masones, y en la parte superior, además de la cruz, el sol alado. En su mayoría los estilos arquitectónicos que predominan son el neoclásico, el Art Deco y el Art Nouveau. Templo de la Paz, de la familia Trevisiol. Trevisiol, si no investigamos mal, es una familia que tiene una inmobiliaria muy importante en La Plata. Aquí vemos el panteón de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Policía, creado en 1940. Y viene el caso también mencionar que en este cementerio está la morgue policial de la provincia de Buenos Aires, que también está rodeada de sospechas por el hallazgo de tantos cuerpos sin identificar. Pero la verdad no vinimos a eso, así que vamos a seguir con la recorrida. Mientras tanto, aprovecho para contarles que este cementerio comenzó a construirse en diciembre de 1886 y se inauguró el 1 de febrero de 1887 por intermedio de un decreto del Poder Ejecutivo. Le corresponde el diseño al ingeniero Pedro Benoit, al igual que la catedral y que otros tantos puntos importantes de esta ciudad. Fue uno de los grandes diseñadores de esta ciudad. Por eso también se pueden ver sus rasgos en las columnas de la entrada, en los arcos, inclusive hasta en los pisos de las galerías de nicho. Son muy típicos y clásicos de los lugares públicos de esta ciudad. En referencia a esta bóveda, donde Arturo Estruzo se la dedica a su hijo, Arturo Gustavo, nos hubiese encantado encontrar mucha más información, ya que vemos que tiene innumerable cantidad de placas y de recordatorios. Evidentemente ha sido una persona muy querida o, como sucede en algunos casos, ha muerto muy joven. Así que si tienen un poco de información de esto, lo que sea, pónganlo en los comentarios y nos va a ayudar a desentrañar un poquito el misterio. A continuación vemos la similitud del Panteón Naval con la entrada, con la fachada de este cementerio. Y no es casualidad, se ha hecho a propósito tratar de copiar el diseño de Pedro Benoit para este panteón, que como vemos le salió un panal de avispas o de abejas ahí, que es bastante particular. Aquí vemos uno de los tantos monumentos que los organismos de derechos humanos y la política han diseminado por este cementerio. Este cementerio ha estado muy politizado y ha sido una especie de rehén para la política, funcionando casi de aguantadero, por decirlo de alguna manera. De hecho, terminó como terminó este asunto, porque este cementerio no tenía empleados de cementerio, no tenía empleados municipales, era regenteado por un grupo político. Yo no sé si esto sucede en otras partes del mundo, pero en este país podría decirse que es normal. Y lamento si a alguien no le gusta este comentario que estoy haciendo, pero ya no se puede tapar el sol con un dedo. Almafuerte fue el seudónimo del poeta y maestro argentino Pedro Bonifacio Palacios, nacido en 1854 y fallecido en 1917. Fue reconocido por su obra poética, destacando por un estilo vigoroso y a veces desalineado. También fue periodista y maestro y se convirtió en una referencia de la poesía argentina. Aquí vemos el panteón de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, así como hace un rato veíamos el de Socorros Mutuos de la Policía. Socorros Mutuos significa ayuda entre sus miembros, no para afuera. Ayuda económica, ayuda de cualquier tipo entre los miembros de esa sociedad. Eso significa Socorros Mutuos. Esta es una de las partes más bonitas del cementerio, con esa capilla neogótica, y parece estar hasta mejor lo que son las veredas, lo que son las fachadas, los bronces bien lustrados. Voy a destacar algo en este cementerio: todo está muy limpio y muy cuidado. Tal vez fue obra de lo que sucedió hace poco, del escándalo que lo han puesto en valor, pero cabe destacar que, y siempre digo lo mismo, debería ser así, pero sabemos que en muchos casos no lo es.
hay rincones de este cementerio que podrían hacernos pensar que estamos en Europa, en cualquier cementerio de Londres, inclusive en algunas partes de Florencia. Si bien yo no conozco Italia porque nunca fui, pero he visto muchas películas, díganme si este lugar no parece Europa. Olvídense que están en un cementerio. Y como mencioné en el video anterior del cementerio de San Isidro, esto nos hace reflexionar acerca de un país que ya no existe, que ya no invierte dinero en honrar a sus muertos. Un país que vive la inmediatez del presente. Y vaya uno a saber si es por la situación económica o por qué, ya no vamos a volver a ver bóvedas de esta belleza, de este tipo y de este estilo. Realmente una lástima. Aquí descansa Ricardo Balbín Morales. Nacido el 29 de julio de 1904, fallecido el 9 de septiembre de 1981, político y abogado argentino, diputado nacional, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Fue candidato a presidente de la Nación en varias oportunidades, pero nunca logró llegar a ese cargo. Pero a pesar de no haber logrado alcanzar la presidencia de la Nación, es una de las personalidades más queridas en la Unión Cívica Radical, y siempre se hace referencia a él como una persona honesta y transparente. Creo yo que no casualmente, justo frente al lugar de descanso de Ricardo Balbín, se encuentra el panteón de la Asociación 9 de junio de 1956. Fecha relevante en la historia argentina, conocido como el Día de la Resistencia Peronista. Este día se produjo un levantamiento cívico-militar organizado por el general Juan José Valle contra la dictadura de la Revolución Libertadora. Esta revolución había derrocado a Perón en 1955. Además, en esa misma fecha, y por primera vez en la historia argentina, Aramburu e Isaac Rojas, quienes eran los líderes de la dictadura, firmaron un decreto para realizar un fusilamiento de 31 personas civiles y militares. Por eso les mencionaba anteriormente que este cementerio tiene mucha relevancia en la política argentina, así como también tiene bóvedas muy bellas, lugares que se parecen a Europa, y otros lugares con bóvedas con cientos de placas de las cuales no tenemos ninguna información. No sé si porque se perdió o porque realmente el puñado de historiadores que tenía esa información ya no está entre nosotros. Por eso siempre hacemos hincapié en tratar de rescatar la historia. Si tienen comentarios, si saben de algo de todo esto que estamos viendo, déjenlo en comentarios, así todos aprendemos un poquito más. Una de las cosas que ocurre en cementerios tan grandes como este y tan antiguos es que no siempre la personalidad con su seudónimo o su apellido es la que figura en la bóveda. Como por ejemplo en el caso de esta bóveda de la familia Ardengui Carro, que nos encantaría saber qué pasó aquí, por qué ya no tiene puerta la bóveda y está completamente sellada. O quién realizó este fantástico diseño de la bóveda con la inscripción Anón Suárez. Son misterios que ojalá alguno de nuestros suscriptores nos ayude a develar. Y como les prometí, dejé lo mejor para el final. Esta es la bóveda de Asdrúbal Pajés, diplomático que viajaba usualmente a Egipto y quedó fascinado por esa cultura. Curiosamente, es quien trajo las momias que hoy se exhiben en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Aunque los libros digan que fue Dardo Rocha, fue Asdrúbal. En el techo tiene una esfinge que significa que es el custodio de los umbrales, y en su puerta, que es de la década del 30, la flor de loto, que significa pureza. Y obviamente este tipo de bóvedas y toda esta simbología egipcia está muy relacionada con la masonería. Recuerden que a principios del siglo XX, los círculos de poder, casi todos estaban influidos por la masonería y todos eran miembros de logias masones. Aquí vemos otra bóveda de las que llamamos egipcias, equivocadamente, ¿no? Porque en realidad el estilo arquitectónico es Art Deco.
egipcia es la simbología que tiene, el sol alado, las vasijas, las columnas, eso es la simbología egipcia. Y yo dije sol alado y me corrijo, es un reloj de arena con alas que en la masonería simboliza el paso inexorable del tiempo y la fugacidad de la vida. Se representa con alas para resaltar la idea de renacimiento perpetuo. Indica que el tiempo de vida fue bien empleado y ha llegado a su fin. Otra de las bóvedas recientemente puesta en valor es la de Emilia María Carlota Salsas, quien se las ingenió en 1910 para practicar masonería, ya que siendo mujer esto estaba prohibido. La frase que está en lo alto de su bóveda es exactamente la misma que está en el templo de Isis, en Egipto. Ella perteneció a la logia Hijas de Isis de Estados Unidos y además era profesora alemán, escritora y docente. Pero además de las bóvedas con símbolos egipcios y masónicos, ¿qué más tenemos para sostener la afirmación de que este cementerio es masón? Pues en la entrada, sobre el nombre del cementerio, se pueden observar los ángeles, que según los masones son los intermediarios entre la vida y el dios masón Gadú. También tiene coronas, que significan trascendencia, antorchas, que significan iluminación, laureles, que significan el triunfo. En cuanto a la parte inferior de lo que es el diseño de la entrada, tiene 24 columnas de orden dórico, que significan 12 de la vida, que son las que están en la calle, y 12 del lado del más allá, que son las que están dentro del cementerio. Para los que vieron el video anterior del cementerio de San Isidro, pueden recordar que la fachada de ese cementerio es exactamente igual a la calle que hacia adentro. ¿Por qué? Porque para su diseñador, Carlos María Flores Pirán, hay una relación entre la vida y la muerte de manera bidireccional, cosa que no es así para Pedro Benoit, que hizo una fachada en donde marca perfectamente que solo se puede pasar de la vida a la eternidad. Ahora sí, como último detalle, quería que vean este sistema de escaleras que tienen para los nichos, donde todas las escaleras están conectadas a un riel para poder correrlas por la pared de los nichos y acceder así a las distintas alturas. Obviamente, esta escalera tiene 130 años, este sistema era revolucionario en principios del siglo XX, pero ahora está completamente oxidado y no funciona. Realmente fueron visionarios en crear este tipo de escaleras como si fuera una biblioteca. Y ya caminando hacia la salida, porque hemos estado casi 3 horas en este cementerio, hemos recorrido muchísimo, el cementerio es gigante, como siempre nos quedaron cosas por ver, bóvedas que vinimos a ver y no encontramos, porque realmente no hay mucha referencia o mucha información en estos lugares, tampoco había mucha gente a quien preguntarle, así que posiblemente hagamos otra visita en algún momento, si Dios quiere, mientras vamos caminando por estos nichos que están en la parte de atrás de la capilla, que también nos va a quedar pendiente. Y aprovecho para decirles que si les gustó el video nos pueden dejar un like. Si les gusta el canal, les interesa el canal, suscríbanse, que es gratis, es fácil y a nosotros nos ayudan un montón. Y cuéntenle de este canal a todas las personas que conocen, así esta comunidad crece y se hace cada día más grande. Y recuerden una cosa, no hay que tenerles miedo a los muertos, hay que tener cuidado con los vivos. Hasta la próxima.